¿Cómo huir de la ira venidera? Quinta parte. Mateo 3, 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Oramos? Nuestro buen Señor, te damos muchas gracias por permitirnos este nuevo día. Agradecemos tu bondad y tu misericordia. Y también sabemos, Padre, que el propósito de nuestras vidas es glorificarte, solamente buscarte de todo corazón, vivir para tu gloria, porque esta es verdadera vida. Esta es verdadera comida, verdadera bebida, verdadero alimento. Vivir en Cristo. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Por medio de tu palabra, ayúdanos a entender esta realidad, esta esperanza de vida eterna. Ayúdanos a ser entendidos, Señor, de vivir en tu temor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Buenos días, queridos amigos y hermanos en Cristo. Damos gracias a Dios por este día viernes 21 de agosto del 2020. Estamos al final de la semana 34 y en nuestra quinta entrega debemos de considerar que el huir de la ira venidera también nos lleva a través de considerar el juicio eterno. ¿Con qué propósito? Con el fin de espantar y de traer alguna clase de idea terrorífica. No debemos de quitar de la persona de Dios el hecho de que la advertencia y la advertencia del juicio y el llamamiento al arrepentimiento vienen de la misma persona y que en sus palabras no hay mentira, que Él es quien es el que da el galardón, la salvación, o el juicio como fruto del pecado. No debemos ignorarlo, pero ciertamente no es el propósito de la Escritura traer a las personas a vivir en una vida irracional de temor y miedo, sino de una consideración profunda, verdadera y reverente, digna de Dios, teniendo una consideración real, con un temor piadoso, lleno de entendimiento, de conocimiento de Dios y de entrega, porque Dios es digno. Dios es digno. Hablar del juicio eterno en este tiempo que nos ayuda a huir de la ira venidera es hablar de vivir a la luz de la eternidad. Aquí en este versículo 12 la figura que se nos da a conocer es la de un campesino que tiene un bieldo en su mano, que ya ha preparado las condiciones para sacar el trigo. Por lo tanto, ya preparó el área, la limpió, un área adecuada, ya hizo pasar una piedra pesada o a animales, ¿verdad?, que estuvieran trillando el trigo. Ya está dispuesto en la etapa donde comienza a meter el bieldo, está a punto de meter el bieldo bajo la capa de grano mezclado con paja, con tamo, con cizaña, con hierbas, con cardos y espinas, para ser aventado, y al aire el grano que caiga de forma vertical y de forma horizontal la basura vaya siendo apartada. Esa es la figura que subyace en este pasaje. Y nos lleva a considerar como si nosotros fuéramos aquellas personas, vamos a decirlo, podríamos decirlo, hijos de aquel agricultor, viendo cómo se realiza, viendo en nuestras mentes esta imagen,
Esa es la forma en la que están dichas estas palabras y nos llega esta información de la palabra de Dios como viendo hacia adelante, hacia el futuro. ¿Qué es lo que pasa con el trigo y qué es lo que pasa con la basura, con el tamo, con la cizaña? ¿Cómo son apartados en este procedimiento? Entonces, el mismo texto no trae una sentencia de terror irracional. Esto es aberrante en las ideas de los hombres que en realidad buscan, o de las personas que en realidad buscan huir de esta realidad. Dios está permitiéndonos saber estas palabras por su profeta Juan el Bautista. Y el propósito es que nosotros vivamos este tiempo presente a la luz de la eternidad. Vivimos en este tiempo de pandemia, vivimos incrementando las capacidades y diversificando las habilidades para salir adelante en estos tiempos cambiantes. Pero todo se enfoca a esta vida, todo se enfoca al mejoramiento de la persona, de los cuerpos, del intelecto, pero nada está haciéndose a la luz de la eternidad. Dios ha detenido nuestro mundo, nuestra sociedad, a nosotros mismos, aún por fuerza, aunque podría decirse, bueno, para ti eso está bien, para mí no es así. Y sin embargo la realidad es que el mundo está detenido y también los hombres. Esta obra soberana de Dios tiene el propósito, a la luz de la muerte, a la luz de la amenaza de la muerte que pesa sobre todos, a mirar nuestra vida, a mirar nuestro peregrinar en este mundo a la luz de la eternidad. ¿Cuántas cosas hacemos solamente para esta vida? ¿Cuántas cosas hacemos solo para esta vida? Sin considerar la realidad. ¿Cuál es la realidad? Algunos preguntarán. Bueno, tú y yo tenemos pensamientos, somos personas con ideas, cosas intangibles, emociones, nuestra voluntad, cosas intangibles que no podemos tocar. Si solamente estás viviendo para este mundo, estás menospreciando la realidad de lo intangible. Y aunque lo intangible no es lo único, ciertamente, y lo de este mundo tiene su importancia y tiene su relevancia aún dentro de nuestro carácter, de nuestras ideas, dentro de nuestra mente y personalidad, en realidad pareciera que los hombres estamos más enfocados en mirar este tiempo, este mundo, como si fuera la única realidad, como si fuera el único fin. Y este pasaje, su aventador está en su mano, esta figura que subyace en este versículo, nos permite saber que esto no es así. Esto no es así. Porque hablamos acerca de la personalidad, de la alma o de las emociones, de estas cosas intangibles, porque también somos personas morales. Somos conscientes cada uno del bien y del mal. Esto también es intangible, podríamos negarlo, deberíamos negarlo, no. Esto solamente es una pequeña muestra, es un pequeño botón, ¿no? para muestra de todo el universo de las cosas que no consisten en esta vida. El mirar el versículo 12 y el ver que Dios está preparando todas las cosas para separar su grano, su trigo y la basura, la cizaña, el tamo, es una figura que nos lleva a pensar que deberíamos vivir esta vida a la luz de la realidad de la eternidad. Entonces deberíamos considerar la realidad, que nuestras almas son eternas, que vamos a dar cuentas delante de Dios, que Él está preparando el día. Por lo tanto, vivir a la luz de la eternidad no significa vivir una vida religiosa ignorando la realidad de nuestros días y siendo efectivos, sabios, equilibrados, con un entendimiento sabio o entendido, con dominio propio, colocando cada cosa en su lugar, pero dando a las cosas eternas y espirituales la importancia de la realidad que tienen, sobre todo que tienen a la luz de la revelación divina, a la luz de Cristo. Por lo tanto, huir de la ira venidera es vivir a la luz de la eternidad también.
siendo llevados y entendidos en el temor de Dios, libres de un miedo irracional y religioso que ha afectado a nuestro mundo, privando a los pensamientos y a las personas de la verdad de la palabra de Dios. Hubo un tiempo así, donde en nombre de Dios se privó a los seres humanos de la luz y del entendimiento de la palabra de Dios. Mas cuando la palabra de Dios fue predicada abiertamente y verdaderamente o fielmente, se da cuenta de muchas bendiciones que fueron incluidas o implícitas dentro de la predicación libre, abierta y del conocimiento de la verdad en el Evangelio de Jesucristo, influyendo por miles de años, influyendo por siglos en sociedades que han recibido un adelanto, un crecimiento, una vida digna. Pero no es la perspectiva de esta vida, decíamos, sino de la venidera. Entonces vemos que cuando vivimos a la luz de la eternidad somos entendidos en el temor de Dios, somos guiados a Cristo y en la libertad con la que Cristo nos hace libres, y solamente esa libertad es verdadera, entonces somos libres del miedo y la vergüenza para vivir en libertad, en confianza, en amor y en fe, con una esperanza viva y gloriosa en Cristo Jesús. Y esto implica también vivir a la luz de la eternidad. Vivir a la luz de la eternidad implica esto que precisamente acabamos de mencionar, una vida con una esperanza de gloria y de gloria eterna, una esperanza real, una esperanza que sobrepasa todavía y mucho más allá de lo que solamente es tangible y que pertenece a esta vida. Esta esperanza permite que tú puedas vivir en Cristo en paz en este tiempo, confiadamente, consciente de la realidad de tu alma y de tu relación con Dios, conscientes de Cristo, de Él como Salvador, y de que sus palabras no son una esperanza hueca, algo falso o algo idealista, sino una realidad, una esperanza viva y gloriosa de pasar nuestro tiempo eterno con Cristo. Es aquí donde hay una diferencia. Quienes tienen sus perspectivas puestas aquí no ven ninguna importancia, ninguna gloria en la persona de Jesucristo. Quienes viven a la luz de la libertad, a la luz de la eternidad, a la luz de la persona de Jesucristo, miramos una esperanza de gloria eterna, porque lo más precioso ahí es Cristo. Él considera precioso el trigo, sus hijos. Es la figura que refleja sus hijos, quienes creyeron en Él. Los va a limpiar, los va a purificar y los va a guardar en su granero. Pero también hace una palabra de advertencia y de realidad para quienes no creyeron y no vieron esta vida a la luz de la eternidad, sino que vieron esta vida como fin. Su fin, en realidad, será el infierno y la condenación eterna. Él no miente y no está advirtiendo esto, no nos está haciendo saber esto porque es un Dios tirano y malvado, sino porque aquí implícito es la realidad, la libertad y la bendición de la vida eterna en Cristo. Volvamos a Dios, volvámonos a Él en fe, vivamos nuestra vida a la luz de la eternidad, considerando a Cristo como Señor y Salvador, que es el meollo, que es el asunto principal, que es el propósito principal de nuestras vidas. Y volvamos al Señor. Oramos. Bendito Señor, bendice tu palabra. Que gracia, misericordia y salvación sean añadidas, Señor, a tu consejo. Que tu obra y tu mano, Señor, sobre nuestras vidas resulte en entendimiento de tu palabra y en salvación. Te rogamos esto mucho, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.